¿Todavía puedes oírlo? Ese tintineo metálico y claro, el de un timbre de bicicleta en una tarde de verano, con el sol calentándote la cara. ¿Recuerdas el emblema? Esas letras cromadas. Win, brillando sobre un cuadro de acero que parecía indestructible. En aquellos días, era mucho más que una bicicleta. Era nuestro pasaporte a la libertad, la primera probadita de independencia que conocimos. Pero hoy, si pasaras por donde estaban aquellas fábricas gigantes, solo encontrarías el silencio. Bloques de hormigón en Mississippi que ya no recuerdan el sonido del metal. ¿Cómo es posible que un imperio, que llegó a fabricar una de cada 4 bicicletas en todo el país, se derrumbara sobre su propio y glorioso pasado? Acompáñame. Vamos a pedalear juntos por el camino de la memoria para entender el ascenso y la caída de la familia Win. Todo empieza muy lejos de ahí, el 1 de abril de 1860, en un pequeño pueblo de Alemania. Allí nació Ignaz Win. Fue el segundo de 7 hermanos, y su padre, Frank, era un maestro ebanista, un artista de la madera. Dejó como legado un órgano que, dicen, todavía hoy puede tocarse. De ese taller, de ese olor a serrín y a barniz, el joven Ignaz heredó algo más valioso que el dinero. Heredó el amor por el detalle, la obsesión por la precisión, el alma de un verdadero artesano. La vida, sin embargo, le golpeó pronto. Su padre falleció cuando él apenas tenía 11 años. Pero en esa pérdida, encontró su propio camino. Se hizo aprendiz de maquinista y viajó por toda Alemania persiguiendo la última maravilla tecnológica de la época, la bicicleta. Imagina a ese joven, con los ojos muy abiertos, mirando aquellos biciclos de rueda alta. Eran fascinantes, pero increíblemente peligrosos. ¿Te das cuenta? Una sola pedalada era una vuelta completa de esa rueda gigante. Más grande la rueda, más rápido ibas. Pero también, más fácil era caerse de cabeza. Ignaz sabía que el futuro no estaba en esas alturas. Sus ojos se fijaron en un diseño revolucionario de James Starley, la bicicleta de seguridad. Con una rueda delantera más pequeña y una cadena, se parecía mucho a las que tú y yo recordamos. En sus ratos libres, en la soledad de su taller, Ignaz jugaba con ese concepto. Lo mejoraba, lo pulía, hasta que se sintió seguro para mostrárselo a un socio, Heinrich Kleyer. Juntos, fabricaron las primeras bicicletas de seguridad de Alemania. Pero una discusión sobre el diseño de un freno, una simple pieza de metal, los separó. Y ese desacuerdo empujó a Ignaz a hacer las maletas y a cruzar el océano hacia la tierra de las oportunidades. Chicago, 1891. Imagina el estruendo, el vapor, el caos, la energía. Ignaz y su esposa, Ellen, llegaron al corazón de la industria. En aquel entonces, Chicago era la capital mundial de la bicicleta. Más de 300 fábricas competían en sus calles, produciendo casi todas las bicicletas de Estados Unidos. Aunque encontró trabajo, el alma de artesano de Ignaz no podía estar quieta. Necesitaba su propio espacio, su propio lienzo en blanco. Y la oportunidad llegó en 1894, cuando conoció a Adolf Arnold, un inversor adinerado de la industria de la carne, que tenía el capital que a Ignaz le faltaba. Era la combinación perfecta, el dinero y la genialidad. El 14 de julio de 1895, nació oficialmente Arnold Win Amp Company. Y para empezar con fuerza, Ignaz lanzó un concurso para nombrar su primera línea de bicicletas. 4 distribuidores sugirieron el mismo nombre, World. A Ignaz le encantó. Sonaba a fuerza, a durabilidad, a algo que podía conquistar el planeta. Le dio a cada ganador $100. ¿Te imaginas lo que era eso en aquella época? Una pequeña fortuna. Estas bicicletas no se ensamblaban de cualquier manera para seguir una moda. Se construían con máquinas que el propio Ignaz diseñaba, con cuadros que podías sentir pesados y sólidos en tus manos, con soldaduras limpias, con una geometría casi científica. Pero a finales de la década de 1890, el mercado estaba inundado. Las ventas se desplomaron. Para 1905, apenas se vendía una cuarta parte de lo que se vendió en el pico de la fiebre. Cientos de empresas simplemente desaparecieron. De las 300 fábricas de Chicago, solo sobrevivieron 12. Win fue una de ellas. Y en medio de esa tormenta, apareció un gigante llamado American Bicycle Company.
un consorcio que quería comprar a todos los pequeños para controlar el mercado. Llamaron a la puerta de Ignaz con una oferta muy tentadora, dinero contante y sonante. Cualquiera hubiera aceptado sin pensarlo, pero Ignaz vio algo que los demás no vieron. Vio la fragilidad detrás de las grandes cifras. Vio que era un gigante con pies de barro. Con el apoyo de Arnold, dijo que no. Fue una apuesta a todo o nada. Apenas 3 años después, el gigante se derrumbó, arrastrando a todas las empresas que había comprado a la bancarrota. Schwinn seguía de pie, independiente y más fuerte que nunca. Y no solo sobrevivió, Ignaz se convirtió en un cazador. Empezó a comprar las fábricas en quiebra por casi nada, pero no le interesaban los edificios, le interesaban las máquinas, las mejores herramientas, las patentes más valiosas. En 1899 compró una fábrica solo para demolerla y construir una más grande, más eficiente. En 1908, Ignaz dio otro paso audaz. Le compró su parte a su socio, Adolf Arnold. Después de 13 años, el imperio era solo suyo. Una sola visión, sin compromisos. Pero también se dio cuenta de algo. El rugido de los motores empezaba a escucharse en las calles. Los automóviles y las motocicletas eran una amenaza. Quedarse quieto era morir. Así que decidió diversificar. En 1911, compró la compañía de motores Excelsior. Un año después, uno de sus modelos batió un récord de velocidad de 160 km por hora. De repente, Wien era también sinónimo de velocidad y adrenalina. En 1914, construyó la fábrica de motocicletas más grande del mundo y en 1917 compró a su rival Henderson. Así nació Excelsior Henderson, que se convirtió en la tercera marca más grande de Estados Unidos, solo por detrás de Harley Davidson e Indian. Pero aunque las motos le dieron gloria, el corazón del negocio, la base de todo, seguían siendo las bicicletas. Para 1914, una de cada 4 bicicletas que rodaban por las calles de Estados Unidos llevaba el apellido Wien. Era más que una marca, era una promesa de fiabilidad, una herencia que pasaba de padres a hijos, algo que podía aguantar las aventuras más locas de cualquier niño. Fue por entonces cuando su hijo, Frank W. Wien, al que todos llamaban FW, se unió a la empresa. Él no era un heredero de oficina. Había crecido con el sonido de la fábrica en los oídos, entendía cada engranaje. Parecía que el futuro de la familia estaba asegurado, incluso cuando las nubes oscuras de la Gran Depresión empezaban a acumularse en el horizonte. ¿Recuerdas la marca de tu primera bicicleta? No tiene que ser una Wien. Compártela en los comentarios. Así podemos recordar juntos. Octubre de 1929. El mundo se vino abajo. Décadas de prosperidad se evaporaron en semanas. Ignaz Wien, ya con 70 y tantos años, vio cómo su fortuna se desvanecía. Pero a diferencia de otros, él sabía que esto no era un bache. Era un cataclismo. En los garajes de Estados Unidos, esas motocicletas Excelsior Henderson, su gran orgullo, se convirtieron de repente en un lujo imposible. Nadie piensa en velocidad cuando no hay comida en la mesa. Y en 1931, Ignaz tomó una de las decisiones más frías y brillantes de la historia de los negocios. Reunió a sus directivos de la división de motos y les anunció que la cerraba. Por completo. Inmediatamente. Imagina el silencio en esa sala. La empresa tenía la cartera de pedidos llena. Eran el tercer fabricante del país. Y lo más increíble, seguían ganando dinero. Los ingenieros protestaron. Los gerentes suplicaron. Pero Ignaz no se movió. Entendió una verdad muy simple. En una depresión, el lujo es lo primero que muere. Sacrificó su división más glamurosa para salvar el corazón del negocio, la bicicleta. La bicicleta era transporte barato para el obrero. Era la herramienta del repartidor de periódicos. Era el único salvavidas que les quedaba. Mientras Ignaz se retiraba, su hijo FW tomó el timón con una energía renovada. A principios de los años 30, en un viaje a Alemania, vio algo que le llamó la atención. Bicicletas con neumáticos muy anchos, que se deslizaban suavemente sobre las calles empedradas. Al volver a Chicago, se dio cuenta de que las bicicletas americanas eran aburridas, frágiles, sin carácter. Convenció a una empresa de caucho para que le fabricara un neumático de más de 2 pulgadas de ancho, un neumático balón que nunca se había visto. En 1933,
Win lanzó la B10E. Era una bicicleta que parecía una moto en miniatura. ¿Te acuerdas de esa estética? Tenía un tanque de gasolina falso, un faro cromado que deslumbraba y un timbre. Al principio era muy pesada de pedalear, pero FW no se rindió. En 1934, lanzó la Aerocicle, con un cuadro aerodinámico y un asiento de cuero. Fue el nacimiento de la legendaria bicicleta Cruiser. La bicicleta que definió la infancia de una generación entera durante los años más duros del país. Mientras el resto del mundo se hundía, Schwinn innovaba. Sus ventas se multiplicaron por 20 en una década. Pero FW no solo quería vender bicicletas para niños. Quería demostrarle al mundo la calidad de la ingeniería americana. Tras ver cómo en Europa el ciclismo era un deporte profesional, decidió crear la bicicleta definitiva. En 1938, nació la serie Paramount. Estas no se fabricaban en serie. Se hacían a mano, en un rincón especial de la fábrica de Chicago, con aleaciones ligeras y soldaduras de una finura exquisita. FW sabía que la Paramount no le daría grandes beneficios, pero era un símbolo. Era la prueba de que el nombre Win era sinónimo de la máxima calidad. Y para demostrarlo, patrocinaron a un ciclista, Alfred Letour. El 17 de mayo de 1941, en California, Letour alcanzó la increíble velocidad de 175 km/h sobre una Win Paramount, pedaleando detrás de un coche. Batió el récord del mundo y grabó el nombre de Win en la historia de la velocidad. Pero justo cuando estaban en la cima, estalló la Segunda Guerra Mundial. Todos los sueños civiles tuvieron que esperar. Win, a pesar de sus raíces alemanas, fue una de las primeras empresas en ofrecerse para la producción de guerra. Las líneas que antes hacían cuadros de bicicleta, ahora fabricaban proyectiles, piezas de radar y soportes de ametralladoras. Hay un detalle conmovedor de esa época. Mientras los hombres se iban a los campos de batalla, fueron las mujeres, las madres, esposas y hermanas, las que entraron en la fábrica. Ellas mantuvieron las máquinas en marcha y salvaron el corazón de la empresa durante esos años oscuros. Si estas historias te remueven algo por dentro, si te traen de vuelta esos aromas y sonidos, te invito a que te suscribas a Secretos de Nuestra Época. Es la mejor forma de asegurarnos de que estas memorias no se pierdan. Muchas gracias. Después de 1946, con los soldados volviendo a casa y el baby boom en pleno apogeo, la demanda explotó. Y FW se dio cuenta de un problema. Vender a los grandes almacenes significaba que le ponían su propia marca a sus bicicletas. Su obra de arte se convertía en un producto anónimo. Así que hizo otra apuesta arriesgada. Dejó de venderles por completo. Creó una red de distribuidores independientes, pequeñas tiendas de bicicletas a las que les daba exclusividad en su zona. A cambio, solo podían vender Win y ofrecer el mejor servicio. Así se aseguró de que cuando un padre entraba a comprar una bicicleta, la respuesta fuera siempre la misma: lo que usted necesita es una Win. Y para rematar, lanzó una campaña de marketing increíble. Puso a las estrellas de Hollywood en sus anuncios. En el catálogo de 1946, leyendas como Humphrey Bogart, Lauren Bacall o Bing Crosby aparecían sonriendo sobre una reluciente Win. La bicicleta ya no era solo un juguete, era parte del sueño americano. Mientras dominaba el mercado infantil, Win empezó a notar una nueva brisa que llegaba de Europa. Las bicicletas de carreras inglesas eran más ligeras, más rápidas, y tenían cambios de 3 velocidades, perfectas para los adultos que empezaban a hacer ejercicio. La respuesta de Win fue la Varsity, en 1960. Los ciclistas profesionales se reían de ella. Decían que era la bicicleta de carreras más pesada jamás construida. Y probablemente tenían razón. Pero históricamente, la Varsity fue la bicicleta más importante de América. Era asequible y tan duradera que era casi indestructible. Fue la bicicleta que le permitió a millones de adultos redescubrir el placer de pedalear. El mercado de bicicletas para adultos pasó de ser casi inexistente a más del 60%, y la Varsity fue la semilla de esa revolución. Pero si tuviéramos que elegir un solo ícono, una sola bicicleta que represente el poder absoluto de Win, esa sería la Stingray. En 1962, un directivo llamado Al Fritz vio en California a unos chicos haciendo algo extraño. Estaban modificando sus bicicletas viejas, poniéndoles ruedas pequeñas, manillares altísimos y asientos largos y planos,
para imitar las motos chopper de sus hermanos mayores. Fritz supo al instante que aquello no era una moda pasajera. Era una nueva generación expresándose. Volvió a Chicago y propuso fabricar ese modelo en masa. Al principio, la directiva se rió de él. Dijeron que el diseño era ridículo, que ningún padre compraría algo así. Pero Fritz insistió. Convenció a FW para hacer una prueba limitada en junio de 1963. El resultado fue un terremoto. Los niños de todo el país se volvieron locos por la Stingray. Entre 1963 y 1968, Win vendió casi 2 millones de unidades. La Stingray se convirtió en un ícono cultural. Si creciste en esos años, o tenías una, o la deseabas con toda tu alma. Luego llegaron versiones aún más audaces, como la serie Krat, con nombres como Orange Krat o Lemon Pillar. Tenían frenos de disco, suspensión y colores psicodélicos. Costaban el doble, y aún así se vendían por miles. Ese era Win en la cima de su poder, cuando todo funcionaba a la perfección. Pero fue justo en esos años dorados, cuando se plantaron las semillas de la caída. En 1963, FW Win falleció, y su hijo, Frank Valentine, tomó el control. La empresa estaba demasiado confiada en sus diseños de acero pesado, e ignoró por completo la llegada de las bicicletas ligeras de Japón y Europa. Mientras la competencia usaba nuevas aleaciones y técnicas de soldado, la fábrica de Chicago seguía funcionando con máquinas y métodos de los años 30. ¿Llegaste a tener o a soñar con una Stingray con su asiento banana, o con la legendaria Varsity de 10 velocidades? Déjame un sí o un no en los comentarios. Solo por curiosidad, a principios de los 70, algo cambió en Estados Unidos. Las bicicletas ya no eran solo para niños. La gente empezó a correr, a ir al gimnasio, y a usar la bicicleta para mantenerse en forma. De repente, el mercado para adultos se disparó. Pero mientras los clientes pedían bicicletas de carreras de 10 velocidades, ligeras y elegantes, Win seguía aferrada a su vieja fórmula. Ofrecía la Varsity y la Continental. Y aunque fueron importantes para iniciar a mucha gente, para los verdaderos aficionados eran un chiste. La bicicleta ligera, más pesada del mundo. Mientras marcas como Peugeot o Fuji usaban nuevas aleaciones, la Varsity seguía haciéndose con acero pesado y un método de los años 30. El mundo pedía un coche deportivo, y Win seguía vendiendo un tanque. La mayor tragedia de Win no fue la falta de ideas, sino la falta de fe en sus propias ideas. A mediados de los 70, en California, los chicos empezaron a llevar sus Stingrays a descampados para competir. Así nació el BMX. La directiva de Win lo vio como un deporte peligroso, una moda pasajera, y no quiso saber nada. Cuando finalmente reaccionaron, ya era demasiado tarde. Pero lo más irónico es la historia de la bicicleta de montaña. Los pioneros como Gary Fisher crearon los primeros prototipos, modificando viejos cuadros Win de los años 30, precisamente por lo robustos que eran. Cuando le presentaron la idea a los ingenieros de Win, la respuesta fue una burla. ¿Quién querría andar en bicicleta por el barro? Esa arrogancia les hizo perderse la mayor revolución del ciclismo moderno. Mientras otros lanzaban las primeras bicicletas de montaña en 1981. Win entró en el mercado 7 años tarde. Una eternidad. Las grietas no solo estaban en el diseño, estaban en el corazón de la fábrica. En 1979, Edward Win Jr., la cuarta generación, asumió la presidencia. Era un buen hombre, pero no tenía la garra de sus antepasados. A finales de 1980, el descontento en la vieja fábrica de Chicago estalló. Una huelga masiva de 13 semanas paralizó la producción. No era solo por el dinero. Era una ruptura total de la confianza que había unido a la familia con sus artesanos durante generaciones. Y en lugar de modernizar la fábrica, la dirección tomó una decisión fatal. Miraron hacia Oriente, paralizados por la huelga. Win empezó a subcontratar la producción, primero en Japón y luego en Taiwán, a una joven empresa llamada Giant. Y aquí cometieron su mayor error. Enviaron a sus mejores ingenieros, sus mejores diseños y su maquinaria a Taiwán para enseñar a Giant a fabricar bicicletas de alta calidad. Edward Win Jr. pensó que Giant siempre sería un simple proveedor. Se equivocó. Giant fue un alumno brillante. No solo fabricaban para Win, absorbieron toda su tecnología. Y en 1984,
Cuando Win intentó comprar una parte de la empresa, Giant lanzó su propia marca. Vendían bicicletas idénticas a las de Win, pero un 15% más baratas. El maestro le había entregado el arma a su enemigo, en un último intento por recuperar la etiqueta Hecho en América. Win construyó una nueva fábrica en Greenville, Mississippi, en 1981. Fue un desastre desde el primer día. Estaba lejos de todo, de los trenes, de los puertos. La logística era una pesadilla. Y lo peor, no encontraron mano de obra con la misma habilidad que los artesanos de Chicago. Esa fábrica, en sus 10 años de vida, nunca generó un solo centavo de beneficio. Para entonces, Win ya no era un fabricante. Era una empresa de marketing que ponía su pegatina en cuadros fabricados por sus rivales. Los viejos directivos, los que entendían el negocio, se fueron a la competencia. Y se llevaron con ellos décadas de conocimiento. Al empezar los años 90, la familia Win estaba al borde de un abismo que nunca imaginaron. La única parte del negocio que daba dinero eran las bicicletas estáticas, la serie Airdine. Pero su antiguo rival, Sears, lanzó un modelo similar mucho más barato. Las ventas se desplomaron. La empresa perdía millones y arrastraba una deuda de $80 millones. Edward Win Jr. cometió un último error de cálculo. Se enfrentó a los bancos, creyendo que nunca dejarían quebrar a una marca tan icónica. Pero el orgullo familiar no sirve de nada contra los números. Mientras tanto, en la fábrica de Greenville, la última esperanza se apagaba. El 4 de octubre de 1991, un trabajador terminó la última bicicleta, apagó la luz y cerró su puesto. Sin discursos, sin despedidas. Después de 96 años, Win dejaba de fabricar bicicletas en América. ¿Sientes a veces esa punzada de nostalgia cuando una marca de tu infancia desaparece o cambia hasta ser irreconocible? Comparte lo que sientes en los comentarios. El colapso era inevitable. En octubre de 1992, Edward Win Jr. se declaró en bancarrota. Fue un shock para todo el país. Un ícono del sueño americano, derrumbado. Y entonces, aparecieron los buitres. Un fondo de inversión liderado por un hombre al que apodaban el bailarín de tumbas, por su habilidad para comprar empresas en crisis a precio de saldo. Compró Win en 1993 por unos $40 millones. La familia Win, después de casi 100 años de historia, se quedó con las migajas. Los nuevos dueños hicieron una limpieza total. Despidieron a todo el personal antiguo y trasladaron la sede a Colorado. El nombre Win sobrevivió en los cuadros de las bicicletas, pero el alma, la conexión con la familia fundadora, se rompió para siempre. Pero entre las ruinas, una pequeña llama de pasión se mantuvo encendida. Richard Win, el bisnieto de Ignaz, compró el pequeño taller donde se hacían las bicicletas de alta gama Paramount. Fundó Waterford Precision Cycles y continuó la tradición familiar de fabricar a mano cuadros exquisitos para verdaderos amantes del ciclismo, mientras la marca Win se diluía en los grandes almacenes. Richard preservó en silencio la artesanía de la familia, hasta que cerró sus puertas en 2023. La historia de Win nos enseña que a veces, el mayor enemigo del éxito es el propio éxito. La audacia de Ignaz los llevó a la cima, pero la complacencia de sus herederos los llevó a la ruina. Y aunque el imperio haya desaparecido, el nombre Win sigue grabado en el corazón de millones de personas. Esas viejas bicicletas oxidadas que duermen en los garajes, esas Stingrays que hoy valen una fortuna, todavía nos cuentan la historia de una época más simple. Una época en la que creíamos que las cosas bien hechas podían durar para siempre. Gracias por acompañarme hasta el final de este recuerdo. Si te gustan estas crónicas de nuestra memoria, no olvides suscribirte a Secretos de Nuestra Época, para que podamos seguir compartiendo estas historias. Y ahora, me gustaría pedirte algo. Cierra los ojos un momento y busca en tu memoria. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el recuerdo más nítido que tienes con tu primera bicicleta? No la marca, sino la sensación, el color, el lugar donde estabas, esa pequeña postal de tu pasado. Buenas noches.